muy buenos días. Hoy es martes 25 de enero del 2022 y como pueden ver, hoy estamos en un lugar diferente. Hoy no estamos en nuestro salón de clases. ¿Y saben por qué? Porque hoy vamos a trabajar con historia y vamos a recordar un poquito lo que habíamos visto antes de trabajar a distancia acerca de los primeros pobladores. ¿Recuerdan quiénes eran los primeros pobladores? Bueno, según la historia, cuenta que hace muchísimo tiempo hubo una glaciación y que casi todo el planeta o muchas partes del planeta Tierra se congelaron. Entonces, las personas de otros continentes se mudaron a América para huir del frío. Recordemos que tenemos 6 continentes. Los 6 continentes los muestro aquí a continuación, que es Asia, América, Europa, África, Oceanía y Antártida. Los primeros pobladores vivían en el continente de Europa, o eso es lo que la historia cuenta, que los primeros pobladores vivían en Europa y de ahí, por el frío, tuvieron que irse a América. Ellos no sabían que así se llamaba. Huyeron del frío, pasaron por el mar y llegaron hasta América. Recordemos cómo era como vivían nuestros primeros pobladores. Nuestros primeros pobladores vivían sin una casa, sin un lugar donde vivir. Y si recuerdan, ellos no tenían casas. ¿Dónde vivían? Pues vivían en cuevas. ¿De qué se alimentaban? Se alimentaban de cazar animales. Y después encontraron o descubrieron cómo producir sus propios alimentos, no solamente carne, sino que también después empezaron con la agricultura. Sembraron maíz, arroz, frijol, chile y con esto empezaron a alimentarse. Recordemos que eran nómadas. ¿Alguien desde su casa se acuerda que eran nómadas? Bueno, los nómadas son personas que no tienen un lugar fijo y que siempre andan de un lugar a otro. Ellos vivían en cuevas y cazaban animales y se iban a sus cuevas. Cuando se aburrían, se iban a otra cueva o a otro lugar y así se la pasaban. Hasta que después se convirtieron en sedentarios. ¿Qué son sedentarios? Son personas que ya tienen un lugar fijo donde vivir y ahí se quedan. Se quedan estáticos, ya no se mueven y se quedan a vivir en un solo lugar. Entonces ellos empezaron a agarrar cosas de la naturaleza. Empezaron a agarrar hojas, ramas, hierbas, madera, todo lo que encontraron para formar sus propias chozas o casas. No vestían como vestimos ahora nosotros. Su vestimenta eran taparrabos como se muestra en la siguiente imagen y era así como se vestían. Pero, ¿qué creen? La historia cuenta que América no estaba dividida como está ahorita. En el continente de América, hasta arriba está Canadá. Un poquito más abajo tenemos a Estados Unidos. Después sigue el país donde nosotros vivimos, que es México. Y hacia abajo hay muchísimos países como Argentina, Perú, Colombia, que están abajo de México. Pero cuando los primeros pobladores vivían, América no estaba dividido o no estaba formado en estos países. Solamente se dividía en 3 partes. América se dividió en 3 lugares que eran Aridoamérica, Mesoamérica y Oasis América. Sí, no existía, todos los países, por así decirlo, estaban juntos. México y Estados Unidos eran uno solo, y todos los países que están abajo, Belice, Colombia, Argentina, todos estaban juntos. Y solamente en el mapa se dividían de la siguiente forma. En los 3 colores, ya vimos ayer lo de los mapas. Y aquí tengo yo mi simbología para que vean qué significaban los colores. Bien, en mi mapa yo ya tengo aquí dónde era Aridoamérica, dónde era Mesoamérica y dónde fue Oasis América.
Donde nosotros ahorita vivimos es lo que antes era Mesoamérica, pero vamos a ver qué era cada uno de ellos y qué tipo de gente vivía ahí y cómo vivían. Bueno, vamos a comenzar con Aridoamérica. En Aridoamérica recibe este nombre porque árido significa un lugar seco, caliente. Si un día escuchan a sus papás o escuchan en la calle que alguien dice, es que es un lugar muy árido, significa que el lugar es muy caliente, el lugar es muy seco. Entonces, Aridoamérica le pusieron este nombre porque este lugar era muy árido, era muy seco, muy caliente. Entre la naturaleza que había muchas montañas, había mesetas. ¿Qué son las mesetas? Son como montañas, pero que son planas, no están en pico. También en Mesoamérica hay mucho desierto. Acuérdense que es árido, es caliente, es seco. Entonces, en Aridoamérica había desiertos y lugares muy calientes. Lo malo de vivir en este lugar era que por las noches hacía muchísimo frío y en el día hacía muchísimo calor. Y bueno, las personas que vivían aquí no podían sembrar mucho, no podían recolectar frutas de los árboles, cazar muchos animales o pescar, porque la tierra no estaba lista para sembrar. La tierra no era tan caliente que no se podía sembrar mucho. Entonces muchos de ahí empezaron a moverse porque no había forma de sembrar. Y aparte que el clima en la noche era muy frío y en el día era muy caliente. Pero bueno, las personas que vivían en Aridoamérica se dice que eran personas extremadamente inteligentes. Ellos empezaron a hacer actividades como la alfarería, trabajar con algún tipo de material para formar figuras. Aparte eran tan inteligentes que desde ese tiempo ya comenzaban a sepultar a sus muertos. Con los objetos que encontraban en la naturaleza podían formar o crear sandalias, bolsas, redes, material con el que ellos se podían vestir. Todo eso lo elaboraban con plantas y con restos de los animales que se encontraban muertos o que cazaban. También fabricaban sus propias herramientas para cazar. Eso lo hacían igual con herramientas o materiales que encontraban en la naturaleza. Formaban arcos, flechas, lanzas y todo esto con piedras, ramas y todos los demás materiales que pueden encontrar en la naturaleza. Algo muy interesante es que desde entonces ellos comenzaban a enterrar a sus muertos. No tan parecido como lo hacemos nosotros, pero ya empezaban a adorar a sus muertos y a tenerlos en algún lugar para darles el último adiós, como ahora lo hacemos actualmente. Bueno, eso era en Aridoamérica. Ahora vamos a hablar de Mesoamérica. Mesoamérica está en esta parte del mapa y es justamente donde vivimos ahora nosotros. Y bueno, aquí era el clima un poquito más a gusto. Aquí se podía vivir mejor porque no era tan caliente como en Aridoamérica. Aquí había mucho bosque, había selvas, había mucha agua. Sí había montañas, pero había mucho río, muchas lagunas, y eso les permitía poder sembrar cerca. Por eso mucha gente que vivía en Aridoamérica se fue a Mesoamérica, porque ahí sí podían sembrar, ahí sí había agua y el clima estaba muy rico para poder cosechar. Se dice que hace alrededor de 9,000 años, hace muchísimo, los primeros pobladores que llegaron aquí a Mesoamérica eran cazadores y recolectores. Es decir, que cazaban a sus animales y además recolectaban frutos que encontraban de los árboles.
Pasó el tiempo y el primer alimento que descubrieron fue el maíz. Así que con el maíz empezaron a cultivarlo para crear sus recetas o sus alimentos. ¿Sale? Después también se dice que en las cuevas empezaban a escribir, no como lo hacemos ahora nosotros, porque no había plumas, no había lápices. De hecho, ellos escribían con la sangre de los animales o con hierbas que encontraban en la naturaleza. Con eso hacían pinturas rupestres. ¿Qué son esto? Pues pinturas que hacían dentro de las paredes de las cuevas. Se dice que desde entonces ya creían en dioses. Sí, ellos creían que en algún lugar del mundo existían dioses que les podían hacer favores. Ellos sacrificaban o mataban animales, personas, porque ellos pensaban que si hacían eso, sus dioses les iban a dar cosas buenas. Por ejemplo, había el dios de la lluvia. Ellos ofrecían personas, ofrecían cultivos o bailaban para que el dios de la lluvia los pudiera ayudar a que lloviera y hubiera una buena cosecha. Muy bien. Eso fue en Mesoamérica. Y por último tenemos Oasis América, que está muy hasta arriba en el mapa, muy cerca de donde está Estados Unidos. Y pues bueno, en Oasis América el clima pues también era caliente, no era tan rico como en Mesoamérica. Era un clima muy caliente, no llovía muy seguido y por eso algunos lugares sí eran buenos para cultivar, pero otros no tanto. ¿Sale? También hubo cazadores y recolectores que andaban de un lugar a otro hasta que pudieron encontrar un lugar donde volverse sedentarios. Ahí formaron sus primeras aldeas o sus primeras casitas. Bien, además de esto, en Oasis América, como encontraron piedras preciosas. Sí, como en las minas, como lo que encontramos ahorita, encontraban piedras llamadas turquesas, que es un mineral de color verde, con un verde azulado, muy duro, más o menos tan duro como el vidrio, que se empleaba para crear joyas. Desde ese entonces, ellos ya empezaban a sacar minerales de la naturaleza. Además, igual que en Mesoamérica, también creían en dioses. Ellos igual creían en ciertos dioses, en la diosa de la naturaleza,